Lina Ortiz Moore se describe como una ciudadana del mundo. Desde niña ha viajado y conocido diferentes lugares y culturas que la han enriquecido tanto que es difícil para ella considerarse de un solo lugar, de una sola cultura, quizás hasta de un solo tiempo. Su educación filosófica la lleva a observar y admirar el mundo de una forma única, despertándole una curiosidad que la hace cuestionar el porqué de las cosas. Su búsqueda la lleva al análisis tanto de su existencia como del ser humano y del rol que éste desempeña en el mundo. Su enfoque siempre ha sido el de generar un cambio que busque reflexión y equilibrio en su entorno. Antolina, a través de la escritura, encuentra una forma de comunicación en la que proyecta sus reflexiones con un estilo sencillo y con gran profundidad en su descripción y manejo de las emociones de sus personajes, haciendo que sus obras fluyan de una forma tan natural que cuando menos se lo espera el lector se encuentra en un proceso de reflexión sobre sí mismo y abruptamente llega al final de la obra, siempre con ganas de saber más, sin dejar de cuestionarse el misterio de la vida que somos. Listo. Pongo mi... Ya. Hola. Ah, buen ¿Cómo día. estás? ¿Qué hora es por allí? Son las 11:30. O sea Ah, que tú estás más mañanera que yo. pues no te creas, ¿eh? Este, Antolina, ¿tú estás ahora en Montreal o dónde estás? Estoy en Montreal. Ok. Oye, ¿no se oye demasiado ruido? Porque mis hijos con amigos y están haciéndose la cocina. O sea, ¿qué edad No, tienes, Jimena? Te tengo que preguntar antes de que empecemos la entrevista. a ver cuántos me echas. Es que no tengo idea, ¿No? te ves muy joven, pero Pues no igual ya soy, eres por años. no soy, ¿Qué no soy tendrás? tan joven. 23, 22. ¿En serio? Bueno, así te veo desde aquí, ¿Sabes desde cuántos lejos. cumplo este año? 40. No manches, no manches, qué receta, dámela. Te ves muy No, chavita. Te iba a decir que tienen mi edad tus hijos, pero no, no no, tienen tu edad. no hay receta, es la cámara. Es la cámara, no, pues igual, pásame la receta de la cámara. Déjame ver si logro poner mis audífonos. Luego es medio complicado, pero ahora sí, Bueno, necesito agarrar el libro. Aquí lo tengo, por si se necesita. a ver, nos vamos por el camino largo, por el camino corto. El más bonito, el que te guste. Los dos me gustan a mí, el corto y el largo. Bueno, el camino largo implicaría que yo te haga una confidencia, pero igual es de mal gusto empezar hablando de mí, ¿no? Y el camino No, corto las es que empezamos confidencias, directo. es bueno empezar por chismes. Sí, es un Claro, chisme arañil. Arañil, me encantan los chismes. Ándale, por ahí Va. empezamos. Bueno, pues empezamos por las arañas. Te voy a Sale. contar porque tiene que ver con que yo haya elegido este libro y no otros, que elegir este Ah, libro y no otros fue casi difícil porque yo tomaba un libro y decía este, pero tomaba otro y decía no este, y tomaba el otro y decía no este, y así me pasé hasta que llegué a este y dije no, sí, este. Pero este, ¿por qué? Sí, lo digo porque, bueno, todos los títulos me parecen magnéticos y los libros, o sea, los títulos me atraían mucho, todos, y los libros físicamente también.
son muy No, bellos. bueno, Todos. Entonces yo me estuve ahí delante de la estantería un buen rato diciendo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No puedo llevarlos todos y no puedo hacer la entrevista sobre todos los libros. Tengo que decidirme por uno. Entonces, bueno, te voy a contar que yo tengo una historia con las arañas, que me imagino que mucha gente la tendrá, incluyéndote a ti. En algún momento, voy a intentar ser breve a ver si lo logro. En algún momento de la infancia yo empecé a desarrollar una considerable aracnofobia. Se dice, o por lo menos mi papá, psicoanalista, decía que las fobias todas son sexuales, ¿no? De origen sexual. No estoy tan de acuerdo necesariamente. Pensando en mí, por lo menos, yo tengo claro que la aracnofobia me empezó por una temporada en la que yo pasé durmiendo en la cama de un tío que murió, bueno, ahí sí va a sonar sexual, que murió, que murió de SIDA. Ups, ok. Pero yo no tiene que ver con que haya muerto de eso, creo yo, sino con que murió y con que yo lo vi en un estado verdaderamente cadavérico, siendo yo Ujú, muy chiquita. mm, Entonces, quedándome yo esa temporada en su casa, en su cuarto y en su cama, tuve ahí unos encuentros con arañas, que había arañas en esa casa, arañas, arañas imponentes. arañas de Y verdad, sí. bueno, por lo menos a mí me lo parecieron y más porque pues porque me aparecían adentro de la ropa o se me subían, Ugh. ¿no? Entonces ahí me empezó la cosa. Oh, Y te hablo de que a partir de ahí yo veía una araña, aunque fuera de este tamañito, y me paralizaba, no me podía mover. exacto, sí, Ni siquiera que tú digas, bueno, las mataba, no me podía mover. Y eso me duró un tiempo, bastante. Llegada la adolescencia, eh, bueno, hubo una situación afuera de donde yo estaba durmiendo, estaba en un cuarto haciendo un servicio social en Chiapas, que en Chiapas hay muchas arañas, mm, y había una gran telaraña fuera de mi cuarto que me dio terror y se me hizo ups, muy fácil, solo estaba la tela y la destruí. mm, Y al día siguiente vi a la araña reconstruyendo su tela ujú. y sentí una profunda vergüenza de lo que yo había hecho Wow, y una gran admiración por ese insecto wow, que empezaba de nuevo sin cuestionarse nada y sin, pues, sin atacarme, ¿no? Que es esta cosa que tenemos de que las arañas son malas y nos quieren hacer daño. totalmente. Total que años después, también en Chiapas, me tomé en serio algunas cosas de la vida. Una fue la meditación y otra fue las arañas. Y Mm, decidí acercarme a las arañas y empezar a observarlas, tal y cual. ajá, wow. Total, llegó un día en que iba yo caminando por la calle y había un tipo que estaba como promoviendo un insectario y traía una tarántula en la mano mostrándosela a la gente. Y yo vi eso y me dije, ahora o nunca. Me acerqué, no dije nada, ni siquiera escuchaba lo que el tipo me decía y me ofreció la araña. Y yo nada más puse la mano así, me puso la tarántula en la mano, yo me quedé estupefacta, se la devolví, empecé a caminar, afortunadamente iba con alguien conmigo porque di 3 pasos y ¡fum! Ya, sí. Colapsé y empecé a llorar y a llorar y a llorar. No. Bueno, Ajá. santo remedio. Adiós, fobia. Qué Ahora, interesante. a partir de ahí, a mí me da por evangelizar, no a toda la gente, pero sí, por ejemplo, a mi pareja, que también tiene esta fobia, Ajá. y ahora yo me siento como amiga de las arañas y siento una gran Wow, simpatía y admiración por las arañas. wow. Así que bueno, cuando vi tu libro, porque además a mi pareja le encantan los faros, Mm, y fue como una combinación de cosas allí. Dije, este va a ser su regalo de cumpleaños y al mismo ajá. tiempo va a ser el libro del que yo quiero hablar con Antolina, porque
ya no solo por esta historia, sino porque, digo, esta es mi historia con las arañas, y más allá de las arañas, con la vida, con la muerte, con, con el miedo, con el deseo, con todo lo que nombra tu novela, que es una cosa preciosísima, de una elegancia, Muchas gracias. eh, no sé, muy, muy natural. Es un libro que está lleno de imagen, de olores, de texturas, de emociones, de una forma muy armónica. Te estoy diciendo algo que seguramente ya habrás escuchado. Entonces, bueno, me gustaría Ay, entrar, ay, ay, me sí. gustaría entrar por ahí, ya después de todo este prólogo, porque además llamó mi atención que una de las dedicatorias de tu libro es, dices, a mi aracnofobia. Así que ahora sí te cedo la palabra, Antolina. Sí, tu historia me hace mucho eco. O sea, efectivamente yo también tuve una aracnofobia. O sea, ahorita que describes lo que sentías, era muy similar. Yo podría contar mi historia y siento que el libro no habla de aracnofobias. No, Siento que no, el libro habla de lo que es ser humano y nuestra fragilidad, ¿no? Y obviamente la aracnofobia es un tema que va a salir en los lectores y que yo también la viví. Mira, tuve muchísima suerte de crecer en México. Yo creo que muchos de los mexicanos decimos eso porque México es un país extraordinario y una de las cosas extraordinarias que hay en México, que en Canadá, para bien y para mal, no hay, son un montón de arañas, ¿no? O sea, es como... ¿en serio? Sí, o sea, no se ven muchas arañas. Me dicen que hay muy pocas arañas venenosas, por ejemplo. Todas las arañas son venenosas, pero el veneno no nos hace daño como algunas que hay en México, ¿no? Entonces, yo la aracnofobia que tuve es porque de muy niña, tal vez de 2 o 3 años, visité una hacienda y era una hacienda que estuvo abandonada mucho tiempo y el techo estaba tapiado de arañas patonas, negro, estaba negro de arañas patonas. Y la persona con la que yo iba agarró una antorcha y las quemó enfrente de mí, ¿no? Y yo, mira, tengo ese recuerdo, me acuerdo perfecto de haberlo visto, tenía yo 2 o 3 años, Qué y yo fuerte. creo que ahí empezó mi aracnofobia. Se juntó con la muerte de un hermano, se juntó con varias cosas muy traumáticas. No sé qué tantos sexuales ahí también tendría que discutir con tu papá, pero bueno, todo es sexual en el humano también, ¿no? Desde que tenemos piel es sexual, somos seres Entonces, sexuales. claro, en ese sentido sí, el libro no habla de aracnofobia, pero sí nos lleva a estos vericuetos que estamos diciendo, ¿no? La muerte, lo sexual, el deseo. Ese es el tema, que somos esto, ¿no? Somos mortales, somos sexuales, somos seres que tenemos miedos, ¿no? Somos todo esto. Y constantemente nos lo estamos queriendo tapar el sol con un dedo, ¿no? Y, y yo creo que mis libros tratan justo de derrumbar esos muros o esas fantasías que creamos para no ver lo que somos. Y es mucho más interesante lo que somos que todo lo que inventamos, ¿no? Pero somos también seres con mucha imaginación y mucha creatividad. Eso es admirable, me encanta. Y volviendo al tema de la aracnofobia, uno de mis hermanos, mi hermano mayor, también se acuerda de este incidente de las arañas quemadas, pero él se acuerda de una manera muy diferente. A mí me generó una aracnofobia y a él le generó una adoración por este mundo invisible. Nunca vemos el mundo de las arañas, de los insectos, es micro, ¿no? Ujú, ujú. Y él lo ve. Y por ejemplo, uno de mis recuerdos también de infancia es que él acariciaba a las arañas que encontraba porque le gustaba, como tú o yo podríamos acariciar a un perrito, un gatito, él acariciaba a las arañas. Las arañas
estaban un poquito sorprendidas y reaccionaban, algunas le picaban, algunas no, pero era como un perrito, un gatito, ¿no? Era una cosa impresionante. Y él es el que me habló de la historia de Seda Araña. Seda Araña está basado en una idea que es histórica. Ujú. Digo, todo lo que hacemos está basado en algo que es real, ¿no? O sea, no nos hagamos güeyes, ¿no? Pero la idea que empezó todo este viaje creativo es que en la Segunda Guerra Mundial sí los alemanes tomaron arañas para tomar la seda de la araña y efectivamente querían tejer con ella como lo hacemos con gusanos Ujú. y la seda de los gusanos. La querían usar para hacer paracaídas. Esto es real, sí Sí. se hicieron los experimentos, hice muchísima Parece investigación. ficción, ¿verdad? Parece ficción, es increíble. Hasta la fecha, hasta hace unos poquitos años, no sé hoy, pero hace 2 o 3 años todavía se estaba trabajando para juntar la molécula de la seda de la araña, una araña en particular, con la molécula de la leche de las cabras y se juntó las dos moléculas para hacer seda que se pudiera tejer y hacer efectivamente ropa y chalecos antibalas y defensas de coches, cosas alucinantes, ¿no? Entonces, yo dije, esto hay que escribir sobre ello, pero de nuevo, es una excusa para tocar la fragilidad de lo que somos, para tocar todos estos temas. Yo acababa de vivir 6 o 7 años en Veracruz cuando escribí este libro. Estaba viviendo en Coatepec y se dio una ola de violencia. No, no tengo palabras para describirlo y yo creo que todos en México y en el mundo estamos traumados con, con cómo el ser humano nos podemos portar, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos esta posibilidad y responsabilidad y podemos elegir cómo nos portamos o no, no sé, el libre albedrío es todo un tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta cierto punto podemos darnos cuenta, por lo menos, de las decisiones que uno puede tomar y este tema de violencia en México no sabía yo cómo tocarlo, ¿sabes? Cuando es tan cercano es muy difícil escribir sobre ello. Entonces me fui a la Segunda Guerra Mundial y este libro habla desde la Segunda Guerra Mundial, pero es mi experiencia también de la violencia en México contemporánea y cómo las arañas sí son seres maravillosos que tejen, también son seres espectacularmente terribles en cómo cazan a sus presas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos causa mucho miedo, aunque difícilmente una araña te va a comer, pero, pero tu imaginación te permite verlo, ¿no? Entonces de pronto te ves como una mosca atrapada y Bueno, y por lo que dices también es un reflejo, ¿no? Es como que hacemos una proyección, no solo en las arañas, en tantos seres, de lo que nosotros hacemos sí, como seres sí, humanos, ¿no? sí, podemos ser seres extraordinarios. Mencionaste meditación, yo también medito, hago vipassana. Y en esos momentos te puedes dar cuenta de que hay formas de ser diferentes, ¿no? Ujú. Hay formas de ser mucho más pacíficas. Y hay formas de ser que son muy canibalistas, o sea, Mm. podemos ser terribles. Y todos podemos ser cualquiera de las dos, ¿no? Es de que tú eres bueno y tú eres malo, es que somos esa, esa, esas posibilidades, digamos. Sí. ¿Tú sabías que esta iba a ser una novela corta? ¿Sabías que iba a ser una novela? ¿Sabías cómo la querías contar? ¿Cómo fue ese proceso? Casi siempre cuando estoy escribiendo, estoy también leyendo. En este caso, y también está en la dedicatoria, estaba yo leyendo a Baricó. Ujú. Em, me encanta su libro Seda, es un libro que me influenció muchísimo en ese momento, ¿no? Hay como momentos, etapas. Y me gusta muchísimo que sea una novela corta. Yo soy como discípula de segundo grado de Juan Rulfo, porque uno de mis maestros, el único maestro que he tenido, porque soy autodidacta completamente, leo caóticamente, escribo caóticamente, todo en mi vida es bastante caótico. Y, y una cosa que me influenció mucho, que mi maestro me mencionó, es
Él era amigo y discípulo de Juan Rulfo, directo. Em, Nos decía que había que ser concisos, precisos y macizos, y eso me encantó. Y mi maestra de meditación dice algo parecido. Decía que tenía que ser duro, seco y al hocico. Entonces, así me gusta escribir, duro, seco y al hocico. Entonces, la novela larga se me dificulta porque siempre acaba viendo paja. Y creo que Ya. la paja es algo que a mí no me atrae. Fíjate, aquí en Canadá, digo anécdotas, ahorita que andamos de chismosa, de chisme. Sí. El mes pasado me invitó un amigo aquí en Canadá a su granja. Estaba llena de paja vieja, paja de 100 años, y me dijo, tengo que quitar la paja de mi rancho, ¿no? Entonces sacamos más de 1 tonelada de paja de su rancho y la esparcimos en el campo. Y le digo, es que así es mi trabajo, yo también me dedico a quitar paja de mis libros, ¿no? Es como muy metafórico. Pero sí, mis libros tienden a ser cortos por esta manía que tengo de quitar paja, de quitar todo lo que no se debe, para que justo el lenguaje se quede en la parte más fundamental. Y me cuestiono mucho sobre el lenguaje, ¿no? ¿Qué exactamente es esto que yo puedo, estos sonidos que emito y que tú recibes y entiendes Ujú. y se convierten en una idea en tu cabeza, ¿no? Me parece impresionante. Entonces, contestando a tu pregunta, si sabía yo que iba a ser una novela corta, mi intuición es que iba a ser una novela corta porque me dedico a escribir Exacto, novela quiero corta. decir como género Como o como género es mi género subgénero. favorito. Me Ajá. encanta la novela corta, es mi género Como favorito. lectora también. Como lectora me encanta también, hay excepciones, evidentemente, hay novelas largas que son totales obras de arte. Seda Araña empezó teniendo más de 300 páginas y me dediqué a cortarle hasta que, no me acuerdo cuántas tiene, pero son alrededor de 120 o 100, algo así. Y, mm, y sí, yo creo que es muy difícil cortar. Hay como dos procesos en la escritura. El primero, en realidad no importa, que es contar. Cuentas tu historia. Pero el segundo, que es cuando yo considero que se empieza a escribir, es cuando quitas. Ujú. O sea, se escribe con una goma, no se escribe con un lápiz, ¿no? Entonces escribes gomando, quitando, quitando, quitando. Y luego la segunda etapa de la escritura sería el pulir. Entonces, primero quitas y luego pules. En ese sentido es muy parecido a la escultura, ¿no? O sea, primero quita. ¿Tienes tu bloque de mármol? Sí, pues qué chido. Ahí está. Mucha gente publica el bloque de mármol. Y eso es una gran crítica que yo tendría a la escritura contemporánea. Ahorita es muy fácil autopublicarse o publicar hay muchísimas editoriales. Y mi crítica sería que hay más libros que escritores, justo porque tendemos a publicar el bloque de mármol. Y yo creo que hay que primero quitar, 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 quitar. Y ese proceso de quitar te puede tardar, no sé, meses, años. Claro. Y luego hay que pulir lo que queda. Entonces, ese es el proceso que yo veo. Y me encantaría escribir novela larga, pero siempre acabo haciendo lo mismo, quitando y quitando y quitando. Y a la Y hora de, me gustó este verbo, gomar, a la hora de sí. gomar el texto, eh, ¿tienes alguna retroalimentación? ¿Alguien que te lea y te vaya dando? Totalmente, totalmente, totalmente. Llega un momento en el que ya leí mi novela tantas veces que ya no la veo. Yo creo que a Ujú. muchos escritores nos pasa eso. Tengo gente que lee, que trabaja conmigo de cerca. Em, la primera novela que escribí, Tres Silencios, tuve 17 lectores externos. 17. Tuve muchísima suerte porque sucedió, ¿no? Uno de mis lectores externos es un lector muy, muy terrible, da miedo, ¿no? Porque te destruye. Y empezó a leer tachando todo, ¿no? Tachando y quitando. Y dice que me dijo que conforme iba leyendo dejó de tachar y se empezó a fijar en la historia y que después empezó a llorar y después empezó a reírse y después dijo, no, está chingona, déjala como está, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que es muy importante a la hora de estar gomando o borrando o preparando tu escultura, creo que es muy importante tener opiniones externas y es muy difícil porque
Y esto también es una reflexión que he hecho. Yo creo que el ego del escritor es tan inmenso porque realmente somos lo que escribimos. Es un espejo de lo que somos en ese momento, ¿no? Digo, cambiamos y 10 años después no somos ese mismo libro, espero. Pero en todo caso, cuando nos dicen, ay, está feo lo que escribiste o está bonito, es el peor insulto que te pueden decir. Qué bonito libro. Así ¿verdad? como, es como muy superficial. Pero cuando te dicen eso, te están diciendo eso a ti. Entonces, por eso Ujú. tanto digo entre los escritores, y un tema del que hay que hablar, porque a veces somos insufribles. Sí, sin embargo, hay algo como Ajá, que habría, no sé si separar, pero tal vez discernir, porque si fuese puro ego, estoy de acuerdo en que hay, hay ego en los escritores y en todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es claro. que como que en los artistas de alguna forma se nota más, pero hay algo que ya no tiene que ver con la o el escritor, sino con la escritura y que eso es lo que es para el mundo y por eso publicamos. ¿Por qué Sí, no, dirías tú que a pesar de reconocer, como aquí hay un ego que quiere decir que no le gusta que le digan que está feo y menos que está bonito, pero hay que seguir escribiendo, hay algo que quiere ser dicho? sí, no, totalmente. Y esa es otra reflexión súper interesante con la inteligencia artificial. Mucha gente le tiene muchísimo miedo y por buenas razones. En el tema del arte y de la escritura, mira, sí y no hay que tenerle miedo. Yo lo que platico con mis hijos, que son otra generación, es que si una inteligencia artificial escribe un libro maravilloso, pues a mí me va a gustar y me va a interesar leerlo. Pero, y si un ser humano escribe un libro que no es muy atractivo, pues no me va a interesar mucho leerlo, ¿no? Al mismo tiempo, yo como escritor, no, no voy a dejar de escribir, aunque la inteligencia artificial esté escribiendo muchos libros mejores que lo que yo hago. Y es justo lo que acabas de decir. Es justo porque es una necesidad vital. Es como comer, es como dormir, es como amar. O sea, son necesidades vitales. Sin ellas, no sé, Albert Camus hablaba mucho de esto y no me acuerdo en qué libro lo decía, pero decía que la verdadera pregunta filosófica es por qué no nos suicidamos, ¿no? Y suena muy duro, pero de lo que está No, hablando es claro, de es la una gran razón, pregunta. es una gran pregunta, está hablando de la razón que le da sentido a la vida, ¿no? Entonces, yo creo que la escritura totalmente es una razón que le da sentido a la vida. En mi caso, yo estoy en buena medida viva por el arte. O sea, yo creo que el arte es una forma de ser en el mundo. Y sí, totalmente. Y sí, el ego es una bronca, por supuesto, pero también, como bien mencionas, estás tocando algo muy profundo en el ser humano. Y yo creo que por eso leemos, por eso nos acercamos al arte, por eso te paras frente a un cuadro de Van Gogh y chillas, porque estás reconociéndote, ¿no? En el otro. Y esa es justo la catarsis que genera el arte y esa es justo pues magia, es magia, ¿no? Si vamos a hablar de magia es eso, tomar un documento en papel y poderlo leer y poderte dar cuenta de que, aunque fue escrito hace miles de años, literalmente, o cientos de años, tú reconoces algo de aquel ser humano en ti. Sí, Bueno, total. eso es exactamente lo que dices, es mágico o hasta, no sé, casi surrealista, esta cosa de atravesar el tiempo, cortar el tiempo, eliminar el tiempo, ¿no? Que es el poder de, en este caso, de la literatura, de poderte comunicar con quien escribió ese libro o de que esa persona que ya está muerta se comunica contigo. Sí, sí, totalmente. Quiero mencionar, ahorita hablabas de que se te hicieron atractivos los libros y siempre se me olvida mencionar a la gente porque que trabajó conmigo, porque un libro también
considero que no es solamente, en mi caso, ¿no? Hay todo tipo de escritores, ¿no? Pero en mi caso yo no soy solo yo la que escribo el libro, están mis lectores externos, están mis editores. En el caso de Seda Araña, hubieron 3 o 4 lectores. em, uno, bueno, no sé si mencionarlos a todos, te voy a decir por qué no los menciono, porque seguro se me va a olvidar alguien y es terrible, Claro, ¿no? sí, Luego sí, sí. ves el video de nuevo y dices, ching, o sea, era el más importante y lo olvidé, ¿no? Pero a la que sí quiero mencionar es a Camila de Orduña, que es mi hija. Ella hizo la portada y ella hace la mayoría de las portadas de ¿De mis seda libros. araña o de De Seda tumbado? Araña, sí, tenía creo que como Vamos 16 a años o mostrar algo así esta cuando lo hizo. preciosidad. Está bonito, a mí me Está encanta y hasta se ve el precioso. paracaídas arriba y todo y empezó a hacer mis portadas cuando tenía 12 o 13 años y se ha seguido. Y uno de mis lectores, de mis primeros lectores siempre es mi hijo, que también es un editor extraordinario. Yo están chavitos los dos, pero me han acompañado en mi proceso y este libro tiene una cosa, fue como un regalo muy bonito que me llegó de la vida. Justo lo publiqué em, unos meses después de separarme y no sé, o sea, justo lo que decíamos, ¿no? Yo me estaba agarrando del arte porque necesitaba yo agarrarme de algo, ¿no? O sea, ¿qué le da sentido a tu vida cuando estás sintiéndote mal, ¿no? Y el arte siempre me ha acompañado, ahora sí que en las buenas y en las malas siempre, ¿no? Y estaba yo obsesionándome con la escritura por agarrarme de algo y recibo una llamada telefónica de México que me decían que el libro había ganado un concurso, ¿no? Ganó el primer concurso de escritoras mexicanas. Ni más ni menos. Y ni más ni menos, estaba yo emocionadísima, pero al mismo tiempo me llegó la noticia en un momento muy bajo, o sea, estaba yo súper bajoneada y cuando Alejandro Toussaint, que es uno de los editores que trabajó con el libro, me dio la noticia, yo le dije, ajá, así que no pude reaccionar, ¿no? Es como estaba yo medio mal. Pero quiero mencionar a Cristina Lisiaga, que ha trabajado muchísimo para sacar las voces de las mujeres mexicanas a la luz, ha hecho una labor muy padre, junto con tantas otras personas, ¿no? Pero ella ha trabajado muy fuerte. Y justo este libro, Seda Araña, llegó a finalista del premio Nadal en España y a finalista del premio Rómulo Gallegos en Venezuela, que es increíble, porque yo lo mandé, mi editorial era pequeñita en México, Paralelo 21, ellos no tenían la economía para mandarlo, lo mandé yo y es totalmente increíble que un libro con una editorial pequeña, un autor desconocido, yo soy desconocida totalmente, llegue a finalista de estos concursos internacionales y fue muy emocionante. Entonces o sea, yo creo que hay que seguir trabajando fuerte. En México se están haciendo cosas increíbles a nivel arte, el trabajo como el tuyo, ¿no? De sacar a la luz nombres de autores que estamos un poco desperdigados por el mundo, ¿no? Mm, Quería mencionar sí, eso porque un libro, cuando llega a las manos de un lector, siempre es como por toda una serie de coincidencias increíble. Estaba leyendo que El Señor de las Moscas fue un libro de estos que nadie lo iba a publicar. Quedó perdido en un bonche de libros y nadie lo iba a publicar. Bueno, es un libro que a mí me ha influenciado mucho, como tantos otros, ¿no? Entonces es importante reconocer este tipo sí, de sí que es esfuerzo. importante. Y habla bien no solo de libros, sino de estos certámenes. A mí me ha pasado que a veces veo por ahí, bueno, fulano de tal ganó el premio, no sé qué, y digo, bueno, vamos a ver, y leo el libro y yo me pregunto, ¿Cómo? ¿por, por qué? ¿Por qué lo ganó? No porque el libro sea malo, sino porque yo a veces leo a algún colega, a mis amigas que Sí, escriben y pienso, pues, o sea, ¿qué estarán buscando estos concursos? ¿Por qué habrá, realmente por qué habrá ganado, no? ¿Qué es lo que,
No sé, Total. me sorprende qué es lo que quieren, o qué es lo que la gente quiere leer, o qué es lo que se está vendiendo. Hace poco hablaba con Patricia Rosas Lopategui un poco sobre esto, ¿no? Cómo hay algunas editoriales de estas portentosas que pues están más por por el business. Pero Claro. en el caso de tu libro, primero, pues es que no leí tu libro por esa razón. Más bien después vi, mira, ganó este premio. Ajá. Pero pues me dio gusto y hasta cierto alivio decir, bueno, también están premiando a quien se lo merece, Sí, gracias. Pues ¿no? Sí, yo claro. también estuve muy sorprendida. Pues son premios a los que por lo menos yo no aspiro, porque sí lo siento como tú dices, hay un mundo, hay muchos mundos en la literatura, ¿no? Uno de ellos es el comercial. Y, y pues sí, es un monstruo. No necesariamente se publican los mejores libros en cuanto a literatura, ¿no? Pero sí se publica lo que la gente consume. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno consume, ¿no? Porque no solo la comida engorda. Exacto. Y deja tú Sí, que te engorde, que te intoxique, sí. Y etcétera. etcétera. Claro, claro que sí. A ver, vamos a seguir. Si no nos van a cortar ya en cualquier Ah, instante. ¿Cuánto nos ¿quieres queda? cortar y retomar? Sí, para que no se nos vaya a cortar feo. Ok, ¿Va? tomamos aquí. Va. Ahora, bye bye. Ahora sí. Ya estamos. Antolín, algo que se dice mucho, tanto que es ya un lugar común, pero no por común menos cierto, es que en literatura no importa tanto qué es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Mm, Lo digo porque tal vez uno pensaría que se ha escrito tanto sobre la Segunda Guerra Mundial que ya está todo dicho. Y en ese sentido es muy sorprendente este libro que que habla de la guerra desde un punto de vista femenino, pero muy particular. Me gustaría que nos hablaras de Elsa. sí, sí. Híjole, tus preguntas. Es que no son preguntas, son manifiestos. Se podría hacer toda una conversación sobre esta pregunta. Tienes toda la razón. Ahorita voy con Elsa. Tienes toda la razón en cuanto a la forma en la que se escribe. Am, Muchas veces me he cuestionado si es que es posible escribir una novela sobre nada, ¿no? O sea, solamente la forma en la que lo dices, que fuera lo interesante. Yo creo que sí, pero es sumamente difícil. Yo creo que la historia siempre agarra al lector y la Mira, historia, ya estás lanzando un desafío literario tremendo. ¿verdad? Pero tú empezaste. Ay, échame a mí la culpa. Primero provocas y luego dices que no. O sea, bueno. Ahora sí, con Elsa, ¿no? Para no aventarnos al ruedo con esta cuestión. Elsa es un personaje que fue muy fácil de ver en mi mente. O sea, no sé todavía de dónde salió. No sé por qué ella es la que cuenta la historia. No estoy muy segura. Probablemente porque cuando estuve haciendo investigación, se hablaba mucho de tejedoras cuando se hablaba de la gente que cultivaba o cosechaba las arañas en la Segunda Guerra Mundial, se hablaba mucho de mujeres. Entonces yo creo que de ahí salió que fuera una mujer para empezar. Luego, bueno, la Segunda Guerra Mundial y todo esto empezó a cuajarse justo porque es cuando se empezó a experimentar más activamente con la tela de las arañas.
para generar esta fibra para hacer los paracaídas, ¿no? Y el hecho de que, o sea, es que aquí ya ves, o sea, de nuevo me provocaste, yo no quería hablar de esto, pero bueno. No vayas a decir algo de lo que te arrepientas, ¿eh? Yo me siento culpable. El tema del feminismo, no sé, o sea, Mm, mis hijos me critican mucho este tema. Es que yo no me siento específicamente feminista. Mi hija me dice que soy profundamente feminista y veo mis libros y creo que sí lo soy, pero no me lo considero porque me gustaría decir que soy humanista, pero también un amigo me criticó y me dijo es que el humanismo también no es la solución o la forma, porque ¿a dónde quedan todos los animales y las plantas y los demás seres? los Entonces, finalmente sismos, no sé, ¿mandé? todos los sismos son tramposillos. Muy, muy. Entonces, no sé, o sea, en ese sentido, bueno, es una mujer, va siendo, será aislada durante la guerra, vive en un faro que después me di cuenta de que podría fácilmente ser una imagen de un falo, ¿no? Que está aislada. Ella es una jovencita, está al inicio de su vida sexual, está aislada, está viviendo con las arañas. Entonces, es un poquito este tema, ¿no? Del despertar hacia la sexualidad, que yo creo que es un tema por debajo de lo que realmente cuenta el libro, pero es un subtema, digamos. Entonces, Elsa es un personaje que a mí me parece muy querible porque es también el símbolo de la fragilidad de lo que somos, ¿no? De nuestra fragilidad, de nuestra cordura. O sea, cómo el aislarnos nos demuestra lo increíblemente frágiles que somos y cuánto necesitamos del otro para funcionar, ¿no? Sanamente. Ella tiene a sus abuelos, am, tiene a su gatito, tiene sus fantasías, tiene a un hombre maduro que se llama Luke que la visita y él es alguien que también genera mucho estas fantasías, como el compositor Rachmaninoff también está dentro de su mente. Y eso no lo mencioné, pero la música también es muy Sí, preponderante en esta novela. muy preponderante, los sentidos, ¿no? Todos Ujú. los sentidos. Entonces ella, pues es este personaje que somos de alguna manera todos nosotros, ¿no? Es esta chica que se reconoce como un ser humano, está de los 13 a los 16 17 años, que ya deja de ser niña y empieza a ser adulto y justo se da cuenta de lo que es el mundo, es la guerra, ¿no? Se da cuenta de que las arañas no son tan malas, o sea, pero al mismo tiempo sí lo son, ¿no? O sea, como que empieza a despertar a esto que somos. Y yo creo que en ese sentido, Elsa fue un personaje que también me costó mucho trabajo, te voy a decir por qué, porque yo nunca he estado en Holanda. Y tuve que investigar mucho, mucho. Uno de los principales lugares a donde se hizo investigación sobre las telas de arañas fue en Holanda. Y cuando leí eso dije, chin, o sea, ¿por qué en un país que conozco, no? O sea, ¿por qué un lugar que no tengo idea, nunca he ido? Entonces implicó mucha investigación para lograr que fuera real. Me acuerdo de este autor de cómics, Hergé, ¿no? Que escribió Tintín. Él nunca viajó y todos sus libros son muy creíbles. Bueno, digo, o sea, hay que contextualizarlos, ¿no? Con todo su racismo y demás contextualizado. Pero es muy interesante. Él nunca viajó y fue capaz de escribir un montón de libros sobre un montón de lugares. Entonces, un poquito es lo que me pasó con Elsa, que tuve que meterme en su mundo, tuve que meterme en su realidad y yo creo que es un descenso hacia la locura, el tema principal de este libro. La excusa son las arañas, Ujú. pero, pero el personaje sí es un descenso y es que ¿qué haces cuando te enfrentas a la violencia que vivimos en México? Puedes reírte de ella un rato, ¿no? Pero llega un momento en el que también la tienes que sentir y la tienes que ver y está dentro de nosotros. Y en ese momento tienes que
que descender hacia una locura. Entonces, ese es Elsa. Elsa está aislada, afortunadamente no le toca vivir la, la, la deshumanización que se vivió. Eh, Digo, en Holanda es uno de los países a donde, por ejemplo, más judíos fueron asesinados, ¿no? Del mundo. Ujú. Em, o sea, este tipo de cosas, cuando ves las cifras, es no creíble. Entonces, ¿cómo resuelve ella? Pues deslindándose de su raciocinio. Yo creo que este es el personaje. Es un personaje también, es una niña. Y es una niña que juega, que le gusta estar con su gatito, que le gusta fantasear. Gember, ¿o cómo se pronuncia el nombre del gato? Gember, Gember. Gember que significa jengibre en Ah, holandés. Sí, y es color jengibre, más o menos. color jengibre. Sí, Sí, por ahí decías que esta, este aspecto de Elsa, de esta casi niña, casi mujer, esta adolescente, eh, podría presentarse como un subtema, pero a mí como lectora me pareció el tema, como que es, claro, es lo que te conecta y lo que te permite ver cómo esas cifras estratosféricas de muerte se nos pierden de vista, ¿no? Es tan inmenso lo que hace la guerra que logra aplastar eh, la singularidad. sí, Es decir, a pesar de que no mató totalmente en Elsa el erotismo, ¿no? En las peores circunstancias había algo empujando en ella, ¿no? Había algo que quería vivir. Esto sí, que decías de, ¿por qué no nos suicidamos, ¿no? ¿Por qué no Elsa cometió cualquier cosa, ¿no? Elsa o su abuelo o quien sea. claro. Y ahí hay otra cosa que te quiero preguntar. Eh, ¿La relación con alguna de tus abuelas te ayudó a escribir este libro? Yo percibo aquí que hay algo muy, mm, además de muy femenino y maternal, muy de abuela, muy ancestral, muy de esto de las abuelas, ¿no? Mi oma y la abuela de mi oma y la abuela de la abuela, ¿no? Sí, qué padre pregunta. Me gusta muchísimo esa pregunta. Significa que eres un lector muy profundo. Eres capaz de percibir estas cosas. Hay un tema en el libro, ahorita que mencionabas a Elsa, que me parece muy importante y es el vestido de novia, ¿no? O sea, yo después de haber escrito el libro, ya me acerqué a él como lector, ¿no? Entonces yo, o sea, es como un segundo acercamiento a a la obra, ¿no? Y me intriga mucho el vestido que ella está haciendo, justo con una tela de paracaídas, ¿no? O sea, ¿qué es ese vestido Qué hecho fuerte. muy fuerte, ¿no? ¿Qué significa para una mujer un vestido de novia? Y, y más porque ella no tiene con quién casarse, ¿no? O sea, está haciendo su vestido de novia sin que haya novio, ¿no? Entonces es un poquito, yo creo que ahí está resumido todo, ¿no? En ese vestido, en ese personaje que está perdiendo la cordura, que se está casando consigo misma con un vestido que es un paracaídas y que un vestido que también es a prueba de balas, porque la tela de la araña, nefilia, es a prueba de balas, es una proteína rarísima, ¿no? Es la proteína más, más resistente que existe en este planeta, o más que el acero, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante. Cuando mencionas ahorita a la abuela, también me lo he cuestionado, porque en todos mis demás libros estoy, estoy pensando si en el que estoy escribiendo ahorita sale la abuela. Híjole, sí salen abuelas. Salen mamás y salen abuelas. Y Bueno, las abuelas son madres, grandes son madres. madres. Sí, fíjate que yo creo que los ancestros son,
algo muy importante en lo que somos y habría que darnos más cuenta de ello, ¿no? De dónde venimos, porque, o sea, medio un milagro existir, ¿no? O sea, cuando te pones a pensar todas las posibilidades que hay de que no existas, ¿no? O sea, Absolutamente. o sea, no hay número, o sea, son números a la exponente para siempre, ¿no? Si creemos en la evolución de las especies, pues realmente es muy poco probable que existamos. Entonces, para mí los ancestros son importantes en ese sentido, porque en realidad toda tu genética, todo lo que eres, viene de otro lugar. No nada más apareciste de la nada y, ay, soy listo o tengo Pero los ojos de y es color. prácticamente imposible saber desde dónde viene. Es prácticamente imposible, pero también hay un tema que es muy sutil y yo creo que es el que se rescata en mis libros y es Ujú, el tema emocional. ujú. Que las abuelas son alguien que te va a sostener, o sea, es un símbolo de algo que te va a sostener. Y digo abuelas porque también culturalmente las mujeres tienen esa tendencia a ser como más de sostener, ¿no? No, no que el abuelo no lo haga, pero culturalmente hay más esa cuestión. Yo creo que en mi familia, en mi caso, digo, una de mis abuelas no tuve mucho contacto con ella y la otra tuve más contacto y sí era esta relación de amorosa, o sea, muy amorosa. No, no tuve yo y ni he tenido mucha relación con mis parientes. De hecho, vivo bastante aislada. Toda mi familia vive en otros países. Me vine a Canadá y vivo aquí sola con mis hijos. Y como inmigrante, pues he tenido que rehacer mi vida y escribo en español en Canadá. Entonces, pues más aislada no se puede, ¿no? O sea, es la receta para escribir. Si quieres realmente escribir y no hacerte güey, migra a un país que no hable tu idioma. O sea, tienes que, te forza, ¿no? Este, pero yo creo que en ese sentido sí tienes toda la razón. Yo creo que la abuela es un personaje muy importante. En este caso se muere Sí, qué y, fuerte. y la relación sigue viva, ¿no? Así O sea, es. ella sigue presente. No tiene nada que ver con que estés vivo o que estés muerto. Tiene que ver con que hay cosas que siguen. Y la relación, bueno, genética, evidentemente, pero la relación de empatía y de cariño también te sostiene. Y tiene que ver más con lo que se es que con lo que se dice ser. Lo digo porque sí, mencionas que está ahí el abuelo y el abuelo también es entrañable. El abuelo aparentemente es mucho más protagónico en la novela, ¿no? De hecho, la novela empieza con él hablando y es un abuelo muy, muy dicharachero, muy simpático, muy cálido, etcétera. La abuela parece más discreta. Sin embargo, la abuela, aún más allá de, bueno, yo no quiero spoilear la novela, pero más allá del más allá, eh, sigue sosteniendo algo, o sea, sostiene al abuelo. Sí, Esta escena de los patos me sí, conmovió muchísimo. sí, sí, es muy bonita escena. Es muy bonita escena. También la abuela que se va con Rachmaninoff, Sí, finalmente. Sí, son escenas muy lindas que volvemos al tema de duro, seco y al hocico, ¿no? O sea, cómo decir las cosas quitando toda la paja posible. Entonces tienes que encontrar una forma de que la frase englobe. Y en ese sentido, yo creo que en vez de decir, pues la abuela era amable, pues la pones en acción, ¿no? La pones en acción exactamente. riéndose del abuelo o qué sé yo, ¿no? Sí, sí son personajes entrañables. Yo seguramente, mira, todo lo que uno escribe es biográfico, es inevitable. Lo que no es autobiográfico. La autobiografía es cuando uno desea escribir sobre sí mismo, ¿no? Pero yo lo que escribo es ficción, todo lo que escribo es ficción, ni siquiera basado en la realidad, pero es inevitable que, que salga de uno mismo, ¿no? Lo que estás diciendo, totalmente. Pues eres un lector muy sensible, eso te puedo decir. Bueno, es inevitable al leer este libro, Qué padre. que además sí, se nota la pulcritud del trabajo, se lee así, como
Ay, qué como padre. cayendo en paracaídas. Ah, wow. Me gustó mucho también, perdón que te interrumpa, esta especie de, como de erotismo no consumado que la vuelve mucho más erótica, Sí, ¿no? Como que se mantiene una tensión sin ser una tensión allí que parezca insoportable para quien le está leyendo, pero que una intuye que para la protagonista sí que es algo muy intenso, muy secreto sí, y, 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 y en contraste con eso también celebro mucho el personaje de Luke, sí. porque una inconscientemente está esperando, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Y Luke sorprende, y para mi gusto sorprende muy bellamente, aunque no tanto para Elsa, quizá. Pues Hay una tristeza en eso, ¿no? Pero hay una belleza también. sí, sabes que le di a leer el libro a una persona y justo con el tema de Luke me dijo, mira, los estás preparando desde hace tanto tiempo y no pasa lo que espero que pase. ¿Qué onda, no? Y a mí justamente eso es lo que me parece como especial también, porque muchas de las cosas que pasan en nuestras cabezas, ¿no? El erotismo es mucho eso. Y es el erotismo muchas veces es como decía un maestro que tuve en la universidad, es aquello que ocultas en parte, ¿no? O sea, si lo muestras completamente ya no es erotismo, ya es Ya es pornografía. pornografía. Pero, pero si lo ocultas un poquito y lo vuelves elegante, es erotismo y es muy agradable, ¿no? El erotismo yo creo que es no solo agradable, es lo que somos. Es lo que somos como seres humanos, es la pulsión de la vida, ¿no? Dices que tu papá era psicoanalista. Psicoanalista. Uy, sí. No, bueno, pues ahí él te podría decir, ¿no? O sea, es como, yo creo que yo creo que la sexualidad es una de las principales razones por las que estamos vivos para reproducir la especie. Nada más que de nuevo todo lo escondemos con otras cosas, ¿no? Entonces lo volvemos bonito, lo volvemos frasco de refresco, o lo volvemos una crema de manos, o lo volvemos una ropa, la Sí. tela, qué sé yo, un aroma. Pero todo es erotismo, ¿no? Todo es erotismo, nuestros cinco sentidos están dirigidos hacia el erotismo, nuestra forma de acercarnos al otro es erótico. Estamos súper, súper reprimidos, están en parte de lo que somos como humanidad. O sea, al grado que si yo me quito la ropa y salgo a la calle me meten a la cárcel. Pero finalmente todos somos un cuerpo, ¿no? Pero, pero nos tenemos que vestir. Cuando una de las anécdotas, ¿no? Que creo que es histórica, cuando llegaron los españoles a México, veían a las mujeres con los senos descubiertos y lo primero que necesitaban es que se vistieran. O sea, ¿qué es eso, no? O sea, somos erotismo, o sea, es inevitable, somos esto, somos este cuerpo, nuestros pensamientos son eróticos constantemente. Yo creo que en el caso de Elsa, bueno, de nuevo, es una niña que está encontrándose, pero justo en ese ser niña y en estar empezando a encontrar su cuerpo y sus sensaciones y, y estar enamorada de la vida. O sea, ella no quiere morirse, ella quiere estar viva, ella no quiere volverse loca, no quiere perder su cordura, pero el mundo es muy violento, sobre todo el mundo en el que ella crece, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que entender ese erotismo, que podría ser mucho más sano, podría ser mucho más natural, y por eso tal vez se nos hace tan tierno el personaje, porque identificamos ese salir de la inocencia del que todos hemos salido y al que muchos hemos entrado en una violencia, ¿no? O sea, muchas mujeres salen de una inocencia y caen en una violencia en la que se dan cuenta de, chino, o sea, ¿qué onda con el mundo? Sí. ¿Por qué? Y de allí viene la sorpresa de Luke,
que también habla de una cierta inocencia, o por lo menos Absoluta- de un respeto al que ya no estamos acostumbradas, ¿no? Porque absolutamente. lo Sí, primero que piensas es, puta, estos dos en el faro, lo que le espera a esta niña. claro, lo que sea, ¿no? Ujú. Sí, no spoileamos, no No, spoileamos. no, no. Igual y si la viola. Yo creo que es muy importante, sabes que no quiero usar la palabra elegancia, pero la decencia, la elegancia, la Y, humanidad, y el amor, además, ¿no? el amor a su hija, el amor a su esposa. Sí. Es también, sabes, un momento, las guerras, o sea, lo que se está viviendo en México es un momento en el que vemos lo peor de lo que es el ser humano, o sea, realmente vemos cosas que no podemos imaginar, ¿no? O sea, en Veracruz se escuchaba, ay, no quiero ni decirlo porque es doloroso, pero todos los mexicanos lo sabemos, ¿no? O sea, cuando decapitaban gente y se encontraban cuerpos o sea, esa es la realidad que viví yo cuando estaba yo ahí. Yo afortunadamente pues no es algo que me tocó, pero en persona, pero empáticamente pues está todo alrededor, todo alrededor. En el caso de Elsa está la guerra, la Segunda Guerra Mundial pulsando todo alrededor. O sea, es algo que no la toca, pero ahí está. Y en ese sentido fue muy chistoso porque el libro ya había salido en la pandemia, durante la pandemia, pero me recordó mucho lo que vivimos en la pandemia, ¿no? O sea, la enfermedad pulsando todo alrededor, la muerte todo alrededor, y sin embargo uno desde un faro protegido, pudiendo observarlo sin todavía volverte loco, ¿no? O sea, ¿cómo Ujú. puedes observar al resto del mundo sufriendo afuera? Y en ese sentido, em, no sé quién es el que lo dijo, pero en las guerras, en las crisis, en los peores momentos de la humanidad, también es cuando salen los mayores héroes. Y es cuando sale la verdadera decencia del ser humano, es cuando sale el verdadero amor, como tú dices, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, estos personajes pueden ser icónicos porque justo representan esta parte del ser humano. Sí, hay mucha muerte, sí hay mucha violencia, pero al mismo tiempo estamos teniendo el otro lado, ¿no? Y supongo que el hecho de haber meditado muchas horas, muchos retiros de silencio muy largos, me permite tocar esta parte que a veces es difícil verla cuando estás en medio de la crisis, ¿no? Es difícil darte cuenta de que también el ser humano es esta parte tan luminosa, ¿no? Tan bellísima. Y yo creo que la mayoría de los personajes, yo creo que está el gato, ¿no? O sea, es un gatito que Me encanta entre Gamber porque es totalmente gato. totalmente gato. Sí, en mis novelas me gusta meter animales que representan a todo el lado animal de los seres que nos rodean, ¿no? Porque pues hay que hablar de los Y que animales. O nos sea, recuerdan el nuestro, sí, ¿no? sí, Porque en este olvido también se, se escuda mucho de nuestra violencia, que no es, mm, pues no es la violencia de una araña, digamos, ¿no? sí, Es otra, es otra. Y bueno, antes de que se me olvide, algo sí. que no se ha mencionado, porque lo estamos dando por hecho, porque pues ya, yo ya leí la novela, y tú, bueno, la escribiste, pero hay un paralelismo entre las arañas y Elsa, como dice el abuelo de Elsa. Elsa nació tejiendo, ¿no? Elsa teje y teje y teje y teje como una escribe para no enloquecer o para no deprimirse o para, pues ella teje, como las arañas, que las arañas por ahí dice, que además es un libro sumamente educativo, pero yo diría es como científicamente poético, ¿no? Hablando de las arañas, cada, Sí. cada tanto tiempo, sin que se sienta como un corte brusco, s- se introduce allí un dato muy interesante sobre las arañas. Y me gusta que tampoco te vas al otro lado y no las santificas, ¿no? Como que No. también la metáfora de la araña aplica a muchas cosas.
Sí, es exactamente eso que acabas de decir, es una metáfora de la araña, porque, o sea, justo yo quería hablar de la araña como de un lado mucho más positivo del que normalmente se habla, porque normalmente mucha gente, ¿no? Ve una araña y la mata, sin pensar, ¿no? Araña, mata. O sea, es un acto instintivo, yo creo. Yo quería hablar más lo que me ha enseñado mi hermano, que es acariciarlas, ¿no? Y pensarlas de otra manera, pero al mismo tiempo es difícil, porque las arañas cuando ves cómo cazan, pues es una cosa que nos cuesta trabajo a los seres humanos que Claro, queremos ser. pero cazan a, pues a unos bichos, ¿no? Algunas arañas grandes sí Si no, cazan. si no hubiera arañas, no hubiera seres humanos, así de fáciles, les debemos la vida. O sea, es gracias a ellas que se mantiene a raya y se mantiene en equilibrio la ecología, ¿no? O sea, Es ahí decir, está muchos de nuestros miedos tienen que ver con la ignorancia, ¿no? No sabemos absolutamente, lo que es una araña. absolutamente. Y yo creo que en ese sentido, Elsa es pues una maestra, ¿no? Que nos enseña justo a convivir con estos bichos, que está rodeada de ellos, al grado de que no sabemos si es su locura o si es real, pero las escucha Ay, eso es y, precioso. y habla con ellas y se comunica se convierte en ellas de alguna manera, ¿no? Se convierte, también, pues puede ser víctima de las arañas, del veneno de las arañas. Sí eran arañas venenosas con las que se trabajó históricamente. La viuda negra es una de ellas. Ujú. Y sí son de las arañas más venenosas que existen. Pero sí, efectivamente, la voz científica que aparece es la de Luke. Y él pues es un científico, ¿no? Entonces aparece a lo largo del libro su voz explicando por qué las arañas son importantes. Hay un capítulo por ahí que habla también sobre Leonardo da Vinci, ¿no? Que inventó uno de los primeros paracaídas, que me pareció sumamente interesante. Y dentro de la fantasía de Elsa lo ven este paracaídas caer, que era, digo, una cosa totalmente poco práctica, ¿no? Ahorita ya lo vemos a la distancia. Por cierto, nunca me he echado en un paracaídas, ni creo que lo haga, pero y también implicó investigación, ¿no? Porque es como, sí, sí ¿Prefieres son, acariciar a una araña que lanzarte en paracaídas? híjole, son deportes extremos. Al Todos. mismo, todo al mismo tiempo, y mira, ya estás curada de espanto. Todo al mismo tiempo, eso está genial. Antolina, te quiero pedir para cerrar con Tela de Araña, que nos leas un fragmento de esta belleza del libro. Vamos a enseñarlo otra vez, que es una preciosidad. Vamos a ver si se alcanza a ver el paracaidista y va por acá. Gracias, Jimena. ¿Hay alguna parte que te interesó que leyéramos? Uy, es muy difícil. Anoche me lo estuve ojeando para ver, pero no puedo decidir, hay muchas. Entonces, más bien le podemos hacer así como que abre el libro y a ver dónde cae, Ay, o tú elige. voy a leer un extracto, es el extracto 94 en la página 129. Y la razón por la que lo voy a leer es porque esa parte me intrigó muchísimo. Y me intrigó mucho porque el fenómeno tiene una palabra específica en muchos idiomas diferentes. Ujú. Y son los hilos de las arañas que hacen cuando son chiquitas y quieren usar el viento para viajar Uy, y sí. desperdigarse. Y me pareció increíble. O sea, una de las palabras que se usa es el hilo de la Virgen, porque es tan hermoso el fenómeno. Yo nunca lo he visto, pero lo estuve leyendo. Pero imagínate a miles y miles de hilos pequeñitos reflejando la luz, viajando en el viento. Ha de ser un fenómeno. Bueno, y tiene algo de paracaidismo, ¿no? Es paracaidismo 100%, ¿no? O sea, claro, tienes toda la razón, es paracaidismo totalmente. Venga. Voy a leer ese pedacito, si te parece bien. Una mañana, cuando subí a revisar a las arañas al alba, me encontré con una gran cantidad de hilos dorados flotando, casi estáticos, inmersos en la luz del faro, como si estuvieran bajo el agua. Todo se movía con la cadencia del viento. Los hilos salían como nubes sutiles por los ventanales abiertos,
como si escaparan almas discretamente de sus cuerpos. Eran millares de filamentos que llevaban a cuestas diminutas arañas. Ya Luke me había comentado sobre los arácnidos recién nacidos, flotan sobre sus telarañas con el impulso del aire al calentar la mañana. Era la primera vez que lo presenciaba. Empezarían a caer muy pronto, cuando la atmósfera se enfriara, aterrizarían donde el destino las llevara. Eran los Marianfaden, o hilos de la Virgen, que llenaban de constelaciones doradas el amanecer. Es como si lloviera lana, hubiera dicho Plinio el Viejo, hace más de 2000 años. Es como si lloviera lana, hubiera dicho Luke, que había dicho Plinio el Viejo esa mañana. Con un gesto desprendido, agachándome sobre el borde del faro, casi cayendo al vacío, solté mi mascada naranja. La tela flotó, como si lloviera lana. Me gustó. Preciosidad. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Ay, esa es otra anécdota. Fíjate que durante la pandemia murieron todas mis editoriales y estoy sin editorial ahorita. El libro se consigue afortunadamente y gracias al gran cariño de la editorial y librería Bonilla. Ujú. En la Ciudad de México se consigue en Bonilla, se consigue en línea con Bonilla también. Yo creo que esa es la mejor manera de conseguirlo y próximamente espero se consiga de manera más amplia, pero ha sido todo un viaje de vida este. Antolina, Ahí muchas felicidades. Gracias por aceptar la invitación Ay, y gracias a ti, Jimena. Ha sido un placer. Me encanta platicar totalmente. Ya te con tus avisaré. provocaciones.